Hola Alba, Hola Liz. aquí estamos. Yo estoy desde Chicago, Illinois. Mi nombre es Liz Valle. También algunas personas me conocen como Sofía Divinitrix. Las personas me conocen como Reverenda Sex y también como Alba Onofrio. Yo estoy en las montañas Apalaches de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, en el sureste. Y aquí estamos en Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. Y le preguntamos a nuestra audiencia, ¿cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotras, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa como agua de papaya. Chúpetela. Y hoy vamos a comenzar con un tema que es prácticamente lo opuesto de lo que hablábamos ayer. Ayer estábamos con Elizabeth Castillo hablando sobre el humor como una estrategia de resistencia y como una estrategia de llevar un mensaje de liberación y de llevar teología queer feminista. Y hoy queremos invitar hablando de depresión. Y vamos a hablar de depresión en relación a la historia de Elías encuevado, porque estamos grabando estos episodios mientras estamos encuevados y encuevadas y encuevades. En nuestras casitas muchas personas están siguiendo órdenes gubernamentales de lo que le llaman quedarse en su casa, guarecerse en su propio hogar para tratar de disminuir el contagio, ¿verdad? Y es un momento importante porque para mí, por ejemplo, yo no he tenido la experiencia de pasar por un tiempo en que realmente estoy ansiada o triste o con depresión o algo así. Entonces, esta cuarentena para mí ha sido un tiempo para yo acercarme un poquito más a cómo puedes sentir los compes, las compas que pasan por cuestiones de salud mental más enseguida, porque para mí, como al inicio, yo no podía hacer nada. Como yo estaba en casa, yo tenía un lista largo de trabajo, tenía un lista más largo de cosas de la casa, de la comida, de la nena, de todo. Y como me sentía totalmente desbordada y como que no podía concentrar nada todavía, me cuesta mucho concentrarme y sentarme a trabajar y ver la pantalla y todo, entonces ya vamos aprendiendo, yo voy aprendiendo que es normal, como esos son respuestas normal de un cuerpo que no está acostumbrado a esto, de toda la energía que está sintiendo alrededor del mundo y que yo, aunque no me siento como una persona súper sensitiva, realmente estoy como en el momento conectado con la energía de todo el mundo que está muy ansiosa por ese momento. Entonces, sí, me ha puesto de una posición más humilde de cómo intentar a entender cómo es eh, estar pues bien, como se dice, estás bien, ¿por qué no? Levántate a hacer algo y no sé qué. Y como yo he escuchado toda mi vida, como no, es que ella es perezosa o que no, él no quiere trabajar, lo que sea. Y pues me imagino que existen ese tipo de personas, pero realmente las personas que yo conozco más cercanas que no pueden trabajar o que le cuesta trabajar o necesita otras cosas es por algo que no es visible, pero no deja de ser algo que afecta a Real, sus vidas. Entonces es exacto. como tener empatía es importante, pero es otra cosa de sentirlo en el cuerpo. Entonces para mí esos momentos es muy importante que seguimos hablando de la salud mental y de las enfermedades o cosas que nos impactan, que no son visibles. Entonces es mucho más difícil de nombrarlo a veces y también
es importante que lo hablamos porque muchas personas sufren en silencio y a veces ni se saben ellas o ellas que están pasando por algo así, pero nos afecta muchísimo. En ese momento yo creo que todo el mundo responde de formas distintas. Yo conozco a personas que están en ese momento súper eficientes, están haciendo 1000 cosas, están haciendo ejercicio todos los días por tantas horas y no sé qué, y tienen todo organizado y Sí. a veces soy así, pero otros días estoy como, mi hija comió 3 veces este día, estoy ganando. Eso es lo máximo, pero estamos aquí en Teología Sin Vergüenza y para mí ha sido algo que me refresca como el corazón de poder estar hablando de cosas que me importan mucho y que me ayuda a pensar afuera de este momento como tal, pero más como que hay una vida después y eso es parte de la cosa que yo escucho de mis amigues, que cuando uno está metido en un momento difícil por la salud mental, a veces es súper difícil pensar en lo que está fuera de este momento. Entonces, no es lo mismo de pasar por la depresión, pero te escuché ayer identificándose como una persona que ha pasado por eso. Entonces, me interesa que hablamos de eso porque muchas personas tienen un contexto súper negativo a las personas que están pasando para algo de la salud mental. Sí, y ese tema ha estado bien presente esta semana en mi corazón, en mi ser, porque esta semana estaba abriendo Grey's Anatomy y fue tan obvio para mí desde el principio del capítulo que yo estaba viendo el episodio que estaban discriminando contra un doctor brillantísimo porque sospechan que tiene bipolaridad. Y llegó eso yo lo sentí de inmediato, pero llegó el momento en el episodio que él lo articuló y dijo, tú me estás tratando así porque tú crees que hay algo mal conmigo. Si fuera cualquier otra persona, no me estarías diciendo eso. Y me dolió mucho porque es cierto lo que dices, hay un estigma todavía, se discrimina contra las personas que tienen enfermedades de salud mental. Yo personalmente he padecido de depresión clínica aguda desde que estaba en escuela superior. La primera vez que me diagnosticaron, yo tenía tal vez 17 años. Lamentablemente en aquel momento, o agraciadamente, no sé, el doctor que me atendió lo que me recomendó fue buscarme un novio. Sí. ¡Wow! Yo digo lamentablemente o agraciadamente porque entonces me quedé con esa costumbre que cada vez que me da la depre me quiero buscar un novio nuevo para arreglar la situación. Entonces, no es lo mejor, people, no es lo mejor, ¿verdad? Algunas personas decían recientemente, no trates de resolver un problema creando otro problema. Exactamente. No, pero ¿y cuál era de un doctor? ¿Cómo era la lógica ahí? Bueno, yo creo que él estaba hablando de su experiencia propia porque luego ya de adulta, ¿verdad? 10, 15 años después, yo me enteré que ese doctor en particular, que no vamos a decir su nombre nada, pues tenía más de una persona y no era consentido, ¿no? El tener más de una persona, no practicaba la poliamoría ética, sino que era infiel y tenía varias personas. Y tal vez su experiencia propia le llevó a decirme, tú lo que necesitas es buscarte un novio. Pero ¿qué diría un pastor o una pastora en esa situación? ¿Qué has escuchado de las personas? Te voy a decir. ¿Qué aconseja? Mira, la iglesia más conservadora dice casi igual que un poeta, y me lo dicen a cada rato que yo es que los quisiera matar. El poeta dice, no estás deprimido, estás distraído. La iglesia evangélica dice, estás en pecado, porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Entonces, eso en otros contextos se le llama victim blaming, eso se le llama culpar a la víctima. Yo tengo una enfermedad mental, me siento acá abajo, basura, y tú me pones encima la carga de que yo tengo la culpa, de que yo estoy distraída y de que esto es un pecado contra Dios, yo sentirme así. Eso no puede ser. Pero bueno, están otras ideas, ¿no? Recién yo llevo ya 2 años físicamente alejada de la Escuela de Divinidad de Vanderbilt, pero hace 2 años ya ellos estaban comenzando una campaña de tratar de minimizar el estigma contra las personas que van a buscar
ayuda de salud mental. Y muchos profesores y la decana misma salían con una foto que decía, yo tengo una terapista, yo voy a psicoterapia. Y esa era una manera de decir, no hay ningún problema, esto es normal. Al contrario, por el contrario, las personas que se dedican a ministrar a otras personas, que se dedican a dar vida a comunidades enteras, se recomienda que tengan un terapista de manera regular y preventiva para que puedan ser mejores ministros y ministras. Y ahí es que quiero añadir, ¿cómo se dice? Enlazarlo con la historia de Elías. Porque Elías, yo me identifico con él en esa historia en la que él se metió en la cueva, porque yo siento que él estaba deprimido cuando él se metió en la cueva. O tal vez era bipolar, porque él se metió en la cueva huyendo por su vida. Él acababa de hacer bueno, no lo hizo él, lo hizo Dios, ¿verdad? Pero desde el punto de vista humano, fue un gran logro en su ministerio, comillitas en el aire, en su ministerio, gran logro en su ministerio, comillitas en el aire, que había una sequía, hacía 3 años, y las personas estaban orándole a otros dioses, que no quiero decir que eso está mal, voy a decir paréntesis, ¿no? Paréntesis. Esto, la historia está escrita desde el punto de vista, como decía Elizabeth ayer, desde el punto de vista de un pueblo que vivía en el desierto y que entendía que ellos eran el pueblo escogido y que todas las otras religiones del mundo estaban mal y le llamaban idolatría. Hacemos esa aclaración y continuamos asumiendo como cierta esa ficción que Elías, la persona que puso esta historia ahí, nos da. Entonces, Elías oró al Dios Yahweh, al Dios de Israel, pero antes de orar, él le puso mucha agua al altar, mojó el altar para demostrarle a la gente que el poder de Dios es tan y tan y tan grande que puede violar las leyes de física, de química, de lo que sea, de que cómo va a haber fuego en leña mojada. La leña mojada no se puede prender en fuego. Y cuando él hizo eso, entonces oró bien tranquilamente, dijo, Señor, glorifícate. Y Dios prendió en fuego el altar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si él lo hubiese dejado ahí, ¿verdad? Pero no lo dejó ahí. Esta fue la parte que las personas cristianas brincan en la historia. Ministro explicador brincan. Él mató a montones y montones y montones de sacerdotes de las otras religiones. Y la reina, actuando como reina, porque era la esposa del rey, whatever, no sé si ya estaba viuda en este capítulo. Bueno, la historia de ella es bien interesante para otro día, ¿ok? Porque me encanta la historia de ella, para otro día. Pero en estos momentos, ella, como la autoridad política, dice, espérate, tú me mataste a mi sacerdote. No. Y puso una orden para que lo arrestaran y lo mataran. Puso, como dicen, casi estaba dando una recompensa a quien matara a Elías por haberle matado a todos los sacerdotes de ella. ¡Caramba! Elías, hello, él había cometido bueno, aquí le llaman masacre ahora. Cuando una persona mata a muchas personas de cantazo, le llaman masacre. Elías, el siervo de Dios, cometió una masacre. No se conformó con que Dios mostrara su poder en prender el fuego. Y bueno, pues tuvo que huir por su vida y se encuevó. Y cuando Dios viene a buscarlo en la cueva, él se pone a quejarse. Dios le dice, ¿qué haces ahí? Oh, yo tuve un gran celo por ti, por tu religión, y yo defendí la religión tuya, ¿no? Dios, y ahora me buscan para matarme, y quedo nada más que yo. Mira, el tipo se creía que era el único que quedaba. Que bueno, si lees bien la historia y otros capítulos te das cuenta que él estaba equivocado. Pero eso es lo que pasa con la depresión, como tú bien dijiste. La depresión, dicen los psiquiatras, los científicos, que es un desbalance de los químicos del cerebro y afecta la manera que pensamos. Yo digo, lo personifico y digo, la depresión es como un soldado que me quiere proteger, pero me miente. Y bueno, también fear, pero
Yo no puedo ver bien, no puedo ver más allá de lo que está frente a mí. Me da un trabajo de madre abrir la correspondencia. No la abro la correspondencia porque siento que es una carga muy grande. Me da un trabajo grandísimo levantarme de la cama. Me da un trabajo grandísimo prepararme en la mañana para enfrentar el día. Me da un trabajo grandísimo prepararme comida. Eso no es normal. Es una enfermedad como cualquier otra, pero entonces para la diabetes nadie ve problema con que, ok, yo tengo esta situación que es fisiológica, que si yo tomo medicamentos se me arregla. Y bueno, yo me negué a tomar medicamentos por mucho tiempo. ¿Por qué? Yo no sé por qué. Yo siempre he tenido como mi hermenéutica de la sospecha se extiende a la industria farmacéutica. Y en el caso de la depresión, a mí siempre y al día de hoy, yo digo, ¿por qué es que ustedes me dicen que yo tengo un desbalance químico de mi cerebro, pero nadie me ha chequeado el cerebro a ver si es verdad? No me han hecho ningún estudio en el que ellos puedan ver cuáles son los químicos que están en mi cuerpo y si están desbalanceados o no. Solamente lo hacen por, ¿cómo se dice? Síntomas. Entonces, yo, tú sabes, como queer, feminista, como feminista radical en el sentido de que busca la raíz de los problemas, yo no tengo mucha confianza en la industria médica occidental porque se dedica a atender los síntomas y no a buscar las causas. Sí, y es importante para mí hablar de los raíces, de los problemas también, porque yo estoy de acuerdo que las personas deben buscar atención médica, deben tomar cualquier medicamento que le ayuda a poder vivir la vida, pero al mismo tiempo yo tengo que decir que para mí me parece totalmente razonable que las personas de los cuerpos de nosotros, de las personas queer, mujeres, feministas, lo que sea, que respondimos a lo que está pasando en el mundo, en la planeta en ese momento y también en nuestras propias vidas, con ansiedad, con miedo y con depresión. Y lo que me frustra tanto es que las personas hablan de esas enfermedades y sí, claro, es cierto que hay un desbalance de químicos o hay algo más que está pasando, hay un trauma que la persona está trabajando, pero también yo quiero decir que me parece totalmente razonable que como viendo la planeta, cómo la estamos matando, claro, la comunidad, cómo estamos amenizadas, las mujeres, cómo estamos discriminados, las personas de color, las personas trans, como una lista gigante, los inmigrantes que están en mi país, en este país, indocumentados. Claro, me parece totalmente normal y racional ¿sí? que un ser que está vivo, que está conectado a la tierra, que está conectado a otras personas, que está parte de comunidades, responde de una forma de susto, porque realmente estamos en una situación bastante grande, difícil y para muchos de nosotros que no podemos ver la salida. Entonces, sí, también creo que sí es importante, no es que queremos que la gente sufre porque es normal, natural, lo que sea, pero esa idea de que algo está pasando con esas personas que están sintiendo en sus seres, en sus cuerpos, en sus mentes, que algo no está bien y hay que estar vigilando urgentemente las cosas, para mí me parece como, sí, son más sanos que los demás, que podemos como negar o reducir o estar de una forma más cerrada que no nos entra realmente la situación en que estamos enfrentando. Entonces, me gustaría mucho que pudiéramos hablarlo de una forma distinta en vez de decir, ay, pobrecitos. No, es que debemos estar también muy pendiente de que las cosas son urgentes, que hay que cambiarlos ahora. Y muchas veces yo escucho pastores diciendo, algo te pasó, como no estás bien con Dios, hiciste algo, o algo así que como en vez de decir, sí, Dios está sufriendo contigo por lo que está pasando. Entonces creo que es muy importante que estamos presentes
de cómo respondimos como personas de fe, como líderes de fe, como profesores, como madres, lo que sea, pero es muy importante esa parte porque me parece, cuando yo de niña siempre lo negaba, como no, casi que no existía, igual que la homosexualidad, como no existe y si existe es algo malo y es algo por tener una vida desordenada o por tener por hacer algo y es como estás sufriendo porque Dios te está poniendo a prueba o por entonces las respuestas son orar. Yo oro por ti, tienes que orar, pedir y como a veces las personas incluso con otros tipos de enfermedades físicas también como yo pido a Dios, yo le pido a Dios un milagro, lo que sea. Sí. Entonces sí. Me parece bien bonito cómo tú capturaste la posibilidad, ¿no? De encontrar vida al escuchar personas que padecen enfermedades de salud mental y específicamente depresión, como estas personas nos están anunciando que hay algo mal en el mundo. Porque a mí me tomó mucho trabajo llegar ahí, y mírate tú. pero bueno, ahora sí pienso, no, fíjate, Dios creó la biodiversidad, yo soy parte de esa biodiversidad, y cuando yo me siento así, este protector que me está mintiendo, pero me está mintiendo en el sentido de que está exagerando la nota, no en el sentido de que me está diciendo algo que no es cierto. Hay algo que es cierto y ahí es que vienen las causas, ¿no? Las causas a la raíz. Y yo creo que debemos prestar atención a, ok, ¿qué es lo que te está molestando, que te hace sentir así, para que podamos arreglar eso, en vez de arreglarte a ti? Entonces, yo creo, lo que yo aprendo de esta historia de Elías en la cueva es que, bueno, es cierto que la depresión le estaba impidiendo decir la historia un poco objetivamente, ¿no? Se creía que era el único y no era el único. Como que no tomó responsabilidad de sus propios hechos porque quería poner en Dios, like, yo hice la gran cosa por tu religión y mira, ahora me buscan para matarme. Pero Dios tuvo tanto amor por Elías y lo dejó ahí en la cueva. Elías, en su depresión, que yo me identifico con lo que hizo, porque yo duermo mucho. Cuando estoy deprimida, yo no quiero vivir, eso me acuesto a dormir. Duermo todo lo más que puedo. Y bueno, como no me siento como que quiero vivir, pues no cocino y no como. Así estaba Elías, no quería comer, no quería cocinar. Y Dios le mostró tanto amor, lo dejó dormir, pero lo levantaba y le decía, Elías, levántate y come porque largo camino te espera. Y lo hizo varias veces. Y creo que fue la tercera vez, le dio instrucciones para que él buscara y ungiera a su sucesor. So Dios le dio la oportunidad a Elías que se retirara, básicamente. Le dijo, ok, ya serviste suficiente, ahora le va a tocar a Eliseo. Y a Eliseo le dieron doble porción de Elías. Yo no sé si le pegó la depresión, pero definitivamente me parece, y eso fue una broma mala, pero yo sí veo que Dios le mostró mucho amor a Elías ahí cuando estaba dentro de la cueva, que lo cuidó, le cuidó de su cuerpo, le cuidó de... No, Dios no lo juzgó ni se puso a decirle, estás mal, Elías, eso no fue lo que pasó. Like, y yo creo que la iglesia, las personas de fe, los ministros pueden aprender muchísimo de la historia y hacer lo que hizo Dios con Elías. Y es like, mira, no te pongas a corregirle, en esos momentos uno no puede ver las cosas como son. Ayúdanos a llenar las necesidades básicas del cuerpo, a recuperar las energías corporales para entonces uno poder levantarse y seguir. Y eso quería aprovechar de decir, like, mira, pueblo que nos escucha, Alba está un poquito slow and mellow today, está en cámara lenta porque está cansada. Y yo últimamente me he encontrado con ministros, con ministras, con personas que se dedican a ministrar, que se sienten bien agotados, que están, ¿verdad? Sienten el cansancio en sus cuerpos. Entonces, como que dicen que no están listos, como que no se sienten cualificados para ministrar, porque se sienten así, like,
Pues no, ¿quién les dijo? ¿Quién les dijo que uno tiene que estar siempre like 100%, siempre tiene que estar al 100% bien para poder ministrar a otras personas? Si bien es cierto que ministrar a otras personas toma mucha energía propia y que uno se da a otros seres humanos, yo creo que el ocultarle al pueblo de Dios que los ministros también se enferman, también se cansan, también padecen de enfermedades mentales, le quita, le hace un servicio en contra, daña la imagen de Dios mismo frente al pueblo de Dios y no le hace bien a la comunidad que nosotros tratemos de pretender que siempre tenemos todo bajo control, porque no tenemos todo bajo control. Claro. Dios es quien único puede tener, en Puerto Rico decimos la sartén agarrada por el mango. No hay ningún ser humano que pueda tener la sartén agarrada por el mango. No hay. Entonces vamos a ser honestos, vamos a ser personas honestas y admitir que Dios, si hay alguien perfecto es Dios, no nosotros. Y es interesante, ¿verdad? Porque yo creo que es parte muy importante de la teología queer feminista, porque es muy importante que no mantengamos la idea de Dios como un hombre independiente que no necesita de nadie, que no necesita de nada, y que estamos los más fuertes, los mejores cuando podemos como simular cómo es este Dios, ¿verdad? Porque yo siempre pienso como en si estamos de Dios y estamos hablando de Jesucristo como Dios, fue una persona bastante vulnerable, de bebé, de niño, parte de una comunidad marginalizada, bajo un imperio, en la cruz, no podía llevar la cruz solo, tenía que tener ayuda, estaba ya muerto en la cruz, tenía que poner su cuerpo como esa idea de que Dios está representado por algo, alguien o algo que es impenetrable, que es totalmente como duro, como piedra, nos sigue como, especialmente las personas que somos líderes, que tenemos que mostrar esa cara que todos estamos perfecto, bien, sabemos todas las respuestas, nunca tenemos ninguna duda de fe, como toda esa lista de cosas, porque estamos intentando a ser visto como Dios. Pero realmente cuando yo pienso en la diosa o el Dios que me siento más cercana, es un Dios que está acompañando y sufriendo también. No que puede controlar todo, pero está más aliado con las personas y se siente igual como nosotros cuando estamos sufriendo. Entonces, esta idea de eso como es parte de la política feminista, queer, de nuestra teología, que tumbamos esta idea de Dios todopoderoso ahí en los cielos, lejos de acá. Pero en cambio, como abrazamos a un Dios, a un espíritu que está cerca y parte de nuestros seres y también tiene partes muy delicadas y se requiere cuidado igual como todos nosotros. Entonces, eso de bajar esta imagen que tenemos que ser todo el tiempo fuertes y sin duelos y sin preguntas y sin dudas y todo eso, es algo que tenemos que cambiar. No solamente porque no es cierto, pero también no solamente para ser auténticas, pero también para mostrar una política que dice que no es ser independientes, lejos, sin contacto, sin amor, sin cariño, sin cuido. Eso no es lo que no estamos adorando a ese Dios. Eso no es un Dios real. No es un Dios, es un Dios de capitalismo, es un Dios de patriarcal, pero no es nuestro Dios. Le damos saludos a la gente de Brasil. Ley Miró nos está saludando desde Brasil, así que todas las personas que nos escuchan en Brasil, bienvenidos. Y Rubén Haroldo nos saluda desde Cuba. Saludos a los compas de Cuba. Siempre estamos acompañadas por las compas de Cuba, siempre están. Sí, siempre. Mira, eso que me dice, bueno, hay dos maneras que la interpretación queer feminista de, ¿verdad? Que tengo excelente puesto cuando veo esa historia de Elías, tú ves el patriarcado funcionando cuando ves que la mala de la película, no es una película, es una historia en la Biblia, pero bueno, la mala de la película es la mujer
que tiene el poder político y la persona en necesidad es el hombre. Entonces, cuando miraba eso de que se metió, bueno, nunca lo había pensado así hasta esta mañana cuando escuchaba la predicación, decía que cuando Elías se entró en la cueva para proteger su vida y qué sé yo qué, dice, ay, tan clichoso que es, ¿no? Que los hombres se meten en la cueva. Yo empecé a pensar en el man cave, como los hombres, hay hombres que tienen su cueva de hombres tan y tan protegida que le ponen una etiqueta encima y la crean bien bonita, no permiten mujeres entrar en ella. Pero también me ¿Qué acordaba está del... ahí? No entiendo. Oh, ¿tú no sabes ese concepto de los hombres y su cueva de hombres? No. Es como un espacio sagrado que los hombres crean en su casa, donde... Pero, ¿qué tiene ahí adentro? ¿O no sabes porque no eres hombre? Bueno, una vez un hombre me enseñó la suya. Y también he visto fotos en internet. Bueno, ponen, a veces tienen, qué sé yo, un sofá con televisión, a veces tienen como una mesa de jugar, como se dice, billar. En Puerto Rico le decimos jugar billar. No sé cómo dicen en otros países en español. Bueno, tienen también posters de mujeres casi desnudas o desnudas, Wow. cosas así, cosas que les gusta hacer los hombres, bebidas alcohólicas. Ahí es donde entran a janguear con sus amistades, a pasar el tiempo con sus amistades varones. Ok. Pero también, esa es la parte concreta física de la práctica, pero también me recordaste el libro ese de Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, donde habla de que los hombres, como se les ha socializado a no tener emociones o reprimir sus emociones, cuando ellos sienten dolor emocional, se encierran en una cueva emocional, es una metáfora. Entonces yo pensé, porque la Biblia está llena de metáforas, ¿no? Hay, casi todas las historias hay que mirarlas. Esta historia, ¿qué me quiere decir metafóricamente, no? Entonces yo pensé, ay, este Elías tan macho, metiéndose en la cueva emocional. Entonces, no como las mujeres que son socializadas a llorar juntas, a decir lo que les duele, que es una manera más saludable, por eso que, bueno. Yo tengo que decir que soy más hombre en esta orientación. Cuando algo me duele, me enojo o me encierro. Es súper difícil para mí compartir cuando me siento herida. Entonces, tal vez eso de Marte, Venus no es tan, pero tan binaria incluso. Claro que no, siempre, Lo que me claro. cuesta más es no intentar a mostrar una cara siempre fuerte, sin necesidad, sin necesito, que me pongo, yo realmente recibí y entendí claramente que los hombres fueron los poderosos y fueron poderosos porque no se sentía heridas, no tenía emociones, no necesitaba de otras personas, no podía cuidarse ellos mismos, como esa idea, aunque yo estaba totalmente en mi alrededor fue mujeres, mi bisabuela y sus amigas y mis tías, no hubo ningún hombre casi en mi vida, pero en mi mente yo tenía clara como el pastor que no, yo no podía ver todo el trabajo de las mujeres detrás de él, pero en mi mente eso fue como es Dios, entonces eso es lo que me cuesta a mí, es realmente abrirme, porque yo tengo todavía esa idea de que no, lo más poderoso es el que tiene todo bajo control, todo el tiempo. Entonces es muy interesante cómo aprendimos las cosas. Entonces cuando yo estoy aconsejando, estoy también realmente hablando a mí misma, porque mi política dice que no hay nada débil de mostrar sus emociones, no hay nada débil de pasar por tiempos difíciles, de necesitar cuido. Incluso me encanta cuidar a las personas que amo, me encanta, de sentir útil, de poder ayudar. Es lo mejor, me encanta. Y cuando tú estás enferma, Sí. enferme, ¿te encanta que te cuiden? No. Ah, lo sabía. Bueno, yo no puedo criticarte porque a mí me cuesta. Déjame morir. No, a mí me cuesta mucho trabajo recibir ayuda. Y eso o lo aprendí o lo heredé, no sé, de mi papá, pero y mi abuela era igual, mi abuela por parte de padre era igual, like, un trabajo para... Nos encanta ayudar a las demás personas, pero que nos ayuden a nosotros, no, 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 like, no, porque entonces nos sentimos una carga y no, 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 no.
Ok, yo tengo una pregunta difícil, ok. Uh-oh. Vamos a entrar en el tema de suicidio. Mi pregunta es, porque yo sé, porque yo he estado acompañando a personas que han tenido un ser querido en depresión y que están intentando a cuidar a esa persona, están siempre hablándoles, intentando a que se ríen, a todas las cosas que hacemos. Y a veces, de todas formas, no es suficiente para una persona que está sufriendo de depresión. Y cuando pasa cuando uno se pasa que alguien cercana muere por su propia mano, nos pone a sentir súper culpables. Entonces yo quiero, si estamos hablando de salud mental, si estamos hablando de la depresión, y eso del cuidado de Dios y todo esto, yo creo que es muy importante de qué pasa cuando al fin de todo eso no es suficiente para salvar la vida de nuestra ser querida. Porque algunos de las personas que yo he acompañado que ha sido lo más fuerte fueron personas que tenían una experiencia de alguien cercana, de un hijo, de alguien cerca y que no podía descansar pensando que la persona iba al infierno. Entonces, o que la culpa fue de ella o de la persona. Entonces, me gustaría, porque has trabajado mucho como en de quitar la estigma de la salud mental. Sí. Y Mira, especialmente dentro de nuestra comunidad LGBTQ, sí, tenemos como niveles de suicidio que son 7, 8, 10 veces más alta de la población en general por lo que sufrimos. exacto. Entonces, Sí, parte es de la sociedad y parte de nuestras familias y de la iglesia también, que nos dice que estamos mal y que no podemos ver el camino como la idea de que somos malas, que Dios no nos ama o que vamos al infierno de todas formas, como no puede ver la luz, la esperanza después de sentir tanta, como la exclusión, como de ser tan juzgados. Entonces, creo que es importante hablar el tema también porque nos dice las iglesias nos dice cosas muy, muy pesadas, muy difíciles acerca no solamente de la salud mental, pero cuando alguien pasa por una situación en que alguien que le ama se suicide. sí. Pues yo pienso que las personas que se suicidan primero quiero afirmar la manera que dijiste que mueren por su propia mano. Recientemente he aprendido yo misma que para bajar el estigma se está usando más la frase murió por suicidio en vez de decir se suicidó, ¿no? Murió por suicidio. Así que quiero afirmar eso. Lo otro es que yo entiendo que las personas que mueren por su propia mano es en gran parte porque están llevando al cuerpo, llevando a la realidad, una realidad que ya existía antes de ser física. Como bien dice, pues muchas de las personas de la comunidad LGBTQ y demás son personas excluidas. Y recuerdo que hay algunas, o han habido en el mundo, en la historia de la humanidad, algunas comunidades que la forma de, no tienen pena de muerte, alegadamente, pero la forma de ejecutar la pena de muerte es ignorar completamente a la persona. Todo el mundo pretende, ¿no? Y se imagina que la persona no existe, así que no le hablan, no le contestan si la persona le habla. Eventualmente la persona, como está excluida, se va y muere, se deja morir, porque si nadie más, decía mi terapeuta esta semana, los seres humanos somos animales de manada. Al no tener conexión con la manada, ¿para qué vivir? Y bueno, mi hijo dijo esas palabras esta semana y yo lo apunté porque a veces yo me preocupo por lo que dice, ¿no? Hay signos, ¿no? Que las personas nos dan y a veces no le hacemos caso.
Pero a veces sí tratamos todo lo más que podemos por salvarle la vida y no lo logramos. Así que en ese caso es importante recordar que la persona no podía ver la realidad de la misma manera que nosotros la vemos. Entonces, es bien importante, no lo vamos a sentir así, pero recordar hasta que lo internalicemos que no fue nuestra culpa, que nosotros tratamos todo, decimos, mira, yo hice todo lo mejor que pude con las herramientas que tenía en aquel momento. Y bueno, la otra cosa, a mí me mantuvo viva el hecho de haberme criado en una comunidad evangélica que me enseñó que si me suicidaba iba al infierno. Hubo muchas veces que yo no me suicidé por no irme al infierno. Luego ya cuando crecí, hubo por lo menos 2 o 3 veces en que no me suicidé para que mis hijos no encontraran mi cadáver, porque yo sé que eso les va a causar a ellos entonces enfermedades mentales, como dejarle un trauma, ¿no? De que ellos tengan que bregar con mi cuerpo muerto. Entonces, eso fue lo que me detuvo ya de adulta. Y hay 2 cosas que la iglesia puede proveer como consuelo a personas que han perdido seres queridos ante el suicidio. Y una de ellas viene de la comunidad católica romana, en la que ellos creen en el purgatorio y hay siempre la oportunidad de interceder por el alma para que pase del purgatorio al cielo y hacer ofertas a la divinidad para ¿verdad? Salvar esa alma. Así que las personas que son católicas romanas tienen esa opción. Y yo, como una persona protestante, pues no decido no tener esa opción. Me fue enseñado así. Pero ahora, precisamente esta mañana, yo estaba pensando, qué bueno que yo puedo tener ahora una creencia religiosa en la que yo no tengo que convencer a la divinidad de que no me mate, de que pero, tú sabes, bueno, eso es todo otro tema. Entonces, pero la segunda cosa que yo aprendí ya de adulta, ya con algunos años de educación teológica, es la historia de Sansón. Sansón, como sabemos, alegadamente en la historia de la Biblia, su fuerza física venía de su pelo. Hay mucho que ¿cómo se dice? Ir más profundamente ahí, pero hoy no estamos hablando de Sansón, estamos hablando de depresión, así que lo que voy a decir sobre Sansón y el suicidio es que al final de su vida Sansón estaba en prisión sin ojos, porque le sacaron los ojos y lo tenían dando vueltas así para que su fuerza física moviera algo, ¿no? Lo estaban como torturando y como explotándole y todo eso. Y él quiere morir. Y él ora a Dios para que le devuelva su fuerza. Y sí, yo recuerdo haber visto en películas que cuando él ora a Dios para que le devuelva su fuerza, lo que pasa es que le crece el pelo bien largo, así, en 30 segundos. Y yo no creo que fue así, pero bueno, en las películas lo hacen ver así. Y al él hacer eso, él se ubica, al él recuperar su fuerza, él se ubica como en las columnas principales de un edificio y tumba esas columnas y el edificio le cae encima a él y a todos los que están ahí y les mata, ¿verdad? Esa historia, aunque nunca me fue interpretada de la manera que estoy haciendo yo ahora, cuando yo la leo con las propias herramientas que yo adquirí en mi educación teológica, yo dije, espérate, Dios le ayudó a suicidarse. Eso es, de hecho, es una historia que yo puedo usar para argumentar a favor de la eutanasia, que es entonces el suicidio asistido médicamente. De que él quería morir, él entendía que era un servicio a Dios, igual que Elías, el matar a personas de otras etnicidades y de otras religiones. Yo no estoy de acuerdo con Elías ni con Sansón en ese sentido. Pero lo que quiero sacar de esa historia hoy, que aunque es más complicada que esto, es que Dios le ayudó cuando Dios sabía que él quería suicidarse y llevarse con él a 2 o 3 más. Es como un, le dicen murder suicide en inglés, asesinato y suicidio. Y cuando él le pidió a Dios que le diera la fuerza para ejecutarlo, Dios en verdad lo hizo. Y él logró su objetivo. Entonces eso a mí me hace pensar que Dios ama a las personas que por razón de enfermedad mental no pueden ver la realidad tal como es y deciden
¿verdad?, ejecutar una sentencia de muerte en su propia contra, ya sea porque se sienten rechazados por la comunidad o porque realmente la comunidad los ha rechazado, o porque esa es su percepción de lo que está sucediendo por causa de la salud mental. Y en muchos casos es una combinación de todas esas cosas. Y también debemos decir que no estamos diciendo que todo el mundo que se siente que quiere terminar su vida, que debe hacerlo, porque también queremos siempre recordar que Dios siempre nunca estamos solos, nunca. Entonces, aunque nos sentimos totalmente solos, es que vivimos de una teología que dice que Dios está en todo, ¿verdad? Y para mí lo que me ha ayudado mucho, el poquito consejo que tengo para esas personas que también me preguntan si sus hijos o las personas queridas están en el infierno, para mí es clara, y yo voy al Salmo 139. Ajá. Eso es el capítulo que para mí es uno de los capítulos más clave de toda la Biblia. Y realmente creo que es importante. Y ¿qué dice? empezando en versículo 7, dice, pues debe leer todo el capítulo, pero ahí en versículo 7 para mí es muy importante porque dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Entonces sigue hablando de si estoy en las montañas, si estoy en las bahías, si estoy de todas formas, pero en ese versículo en particular, versículo 8, este abismo como viene del mismo concepto del infierno, del hebreo original. Entonces para mí me cuadra mucho mejor cuando lo pienso bien. Siempre me pregunto, pero ¿cómo puede ser si yo vengo de Dios, si Dios está con toda la creación, cómo es que va a haber seres, almas que están perdidos por siempre? No me parece correcto, por nada, no me parece posible, porque Dios no puede estar completo sin todos. Entonces, en mi teología queer feminista, radical, lo que sea, no es posible que no hay un chance para una alma regresar a la divinidad de que originamos todos. Entonces, ese versículo, ese capítulo en total, pero ese versículo en particular que dice, ok, entonces si yo estoy en el infierno y Dios está ahí conmigo, Dios está ahí. estoy en los cielos y Dios está conmigo, no puedo mantener la idea de que realmente si una persona muere por su propia mano, que realmente Dios va a decir, yo pensando como mamá, porque habla de Dios como papá, que no sé qué, ok, bien, lo aceptamos entonces. Si me dices a mí que mi hija por hacer un error o por tener una enfermedad termina su vida y que es posible para mí y que ella me venga a mí para conectar conmigo, que yo la voy a rechazar por un acto que hizo, jamás, no puedo ni imaginarlo. Y si mi amor por mi hija es poquito en comparación a una divinidad que creó toda esa creación y que sabe la cantidad de pelos que tengo en mi cabeza, no creo por ningún momento que va a tirar un ser, una alma que está sufriendo en el fuego. Igual como las ancestros, ¿verdad? Que hablamos de los ancestros. Porque, ¿qué pasó con esas personas antes de que había cristianidad? Exacto. Entonces, para mí también es importante eso y también de hablar de los otros casos de salud mental que estaba pasando en la Biblia, incluyendo el San Pablo que hizo todos esos, que habló de tantas cosas. Hay un momento en que él está en el cárcel y se escribe una carta en que está diciendo, yo no sé si me quedo o me voy con Cristo. Que está diciendo que yo no sé si me quedo o que me muero, como por mi propia mano, porque es tanto sufrir acá y es tan lindo estar con Dios.
Entonces, en su mente, en ese momento, yo creo que él está también sufriendo Sí, de un asunto de salud mental, pero incluso en este momento, él está escribiendo en la Biblia de que si él muere por su propia mano, que estará con Jesús. sí, Entonces, si él que nos dijo todo lo de que no hay ningún, también fue él que nos, pues, está dicho que él dijo, que no hay ningún lugar que no hay nada que nos puede separar de el Dios. nombre de Dios, así es. Yo Entonces, recuerdo, sí, haber escuchado un sermón sobre ese versículo que tú estás hablando. sí, Recuerdo la predicadora decir que lo que Pablo quería decir era, me quiero ir. Pablo estaba suicida. Y yo lo recuerdo porque fue cuando yo estaba en escuela superior y estaba suicida también. Estaba así con ideas, con ideación suicida, sí. Tienes toda la razón. Y parte de lo que tú mencionaste ahí de que no puedo creer que unos vayan para el infierno y no vuelvan a Dios, es una teología universalista. Pero lo que dijiste de que, mira, es que como mamá no lo puedo entender, que Dios, que un Dios de todo amor deje a sus criaturas ir para un infierno separados totalmente de Dios por siempre. Una compañera ministra presbiteriana la escuché una vez decir, de hecho en su examen de ordenación, ella se tiró de pecho para que no la pasaran. Dijo, cuando le preguntaron sobre el infierno y el cielo, ella dijo, bueno, yo desde que soy madre me doy cuenta que no puede ser que Dios mande a hijos suyos al infierno. Y yo creo que el infierno es aquí, lo estamos viviendo. Estamos viviendo aquí en la manera en que nos tratamos unos seres humanos a otros. Entonces, Dios es un Dios de amor que, bueno, cuando respiramos nuestro último hálito de vida, regresamos a la divinidad, nuestro punto de origen. Quería también darle algunas herramientas que a mí me han ayudado en mi caminar para personas que no se sienten que son teólogos o teólogas. Un devocionario escrito por la profesora doctora Mónica Coleman. Ella padece de depresión bipolar, es muy abierta sobre eso. Y ella, by the way, fue una de las que me ayudó a aceptar la realidad de aceptar medicamentos. Ella escribió en otros lugares sobre tomar medicamento como un ritual que te da vida. De que, bueno, igual que tomamos agua, igual que nos lavamos los dientes todos los días, pues esto es un ritual que tengo que hacer para mantenerme viva. Otra persona que me ayudó a aceptar que debía tomar medicamentos fue una eh, teórica queer feminista que hace mucho trabajo con disability studies, con estudios de personas que tienen habilidades físicas diferentes y sobre todo, como hablabas ahorita, de incapacidades, entre comillas, que no se ven, que no son visibles. Y ella nos decía que a pesar de que, o ellas, eh, nos decía, bueno, yo tengo muchos problemas con la industria farmacéutica, pero la realidad es que si yo no me tomo mis medicamentos, muero, like, literalmente. En el caso de ella no era una enfermedad mental, era que si no se tomaba sus medicamentos, muere. Entonces, entre esa persona y Mónica Coleman, yo dije, bueno, ok, está bien, ni modo, voy a tener que tomar medicamentos para mantenerme viva, básicamente para mantenerme viva. claro. Y me dije a mí misma, me lo escribí yo tengo una pared de autoayuda donde, ¿verdad? Porque como yo sé que cuando vienen los periodos depresivos no puedo ver las cosas como son, yo me escribo mensajes para recordar, para yo misma recordarme a mí misma, amigo misma, acuérdate que aunque ahora no lo puedes ver, la verdad es esta. Y viene de ti misma, no te lo está diciendo alguien que no sabe, viene de ti misma. Es Yo buena dije, herramienta para sí, todos y todas y todas. Yo sí, también tengo mis cosas que me ayuda a recordar, porque si estamos pasando por un duelo, si estamos pasando por algo pesado, si tenemos una meta y que parece que está ahí de tan lejos o que estamos deseando algo que no podemos tener en ese momento, tenemos algo ahí como ayuda bastante de visualizar con palabras o dibujos o los fotos dibujos. metáforos de otras formas, pero para mantenernos Sí. enfocados. Pues yo me escribí ahí de qué sirve una descolonizada muerta. Mm, Pues yo me quiero descolonizar, pero
si descolonizarme me va a matar, pues no sirve de nada, ¿verdad? Porque hay que estar aquí para poder seguir haciendo el trabajo. Así que le doy las gracias a Mónica Coleman por haber escrito el devocionario que se llama Una fe bipolar. Y, perdón, el devocionario se llama No estoy sola, Not Alone, Reflections on Faith and Depression. Es un devocionario de 40 días, tiene 40 reflexiones cortas de cómo no estamos en soledad en este camino. Y entonces el libro Bipolar Faith, el libro de Una fe bipolar, es un libro ya para teólogos, ¿no? Para personas, y no tienen que haber pasado por la universidad para leerlo, pero sí que sepan que viene de una perspectiva más intelectual. No es un devocionario, sino que habla, pues, explica la posición que Mónica Coleman tiene al unir la teología con la ciencia de la enfermedad y su propia experiencia personal. Muy bien. Lamento no tener recursos en español. Lamentablemente mi educación casi toda ha sido en inglés y todavía estoy recién aprendiendo qué es lo que existe escrito en español. Por eso en parte estamos en este podcast, ¿verdad? Uh-huh. Porque las dos tenemos una formación bastante de inglés y parte de eso es de compartir los recursos que sí conocemos y también de escuchar de nuestros compes que también tienen sus recursos. Entonces, si las personas que están escuchando este podcast tienen recursos, por favor que pueden añadirlos ahí en los comentarios o si te ha pasado algo así o tenían una experiencia con esos temas, por favor, cuéntanos ahí también. Siempre nos encantamos de escuchar de ustedes y están bienvenidas a compartir con nosotros. Y a compartir este episodio con otras personas a quienes ustedes aman y a seguirnos en las redes sociales. ¿Cómo nos siguen, Alba? @teosinvergüenza en Facebook y en Instagram y el hashtag es las sinvergüenzas. Así es. También pueden apoyar este podcast haciendo un donativo a través de la página web de soulforce.org, Soulforce, que es la agencia, la organización sin fines de lucro que está haciendo todos los mecanismos tras bastidores para apoyar este programa. Así que pendiente a nuestro próximo episodio para que conozcan a alguna teóloga sin vergüenza de ser activista. Somos las sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras? ¡Sí! Chao, chao.